Urgente, se ha revelado una conmovedora profecía del Padre Pío de León XIV. Si llegara a ser Papa, el sol de abril iluminaba la plaza de San Pedro, mientras miles de fieles esperaban con la mirada fija en la chimenea de la Capilla Sixtina. El humo blanco finalmente apareció, provocando una oleada de júbilo entre la multitud. El cardenal protodiácono Alessandro Rossi se acercó al balcón central de la Basílica de San Pedro. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. La multitud guardó silencio. Eminentissimum assi reverendissimum dominum, dominum Marco, sanctae Romanae ecclesiae cardinalem Bianchi, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Marco Bianchi, de 68 años, un cardenal italiano conocido por su trabajo humanitario y su enfoque moderado en asuntos doctrinales, había sido elegido como el Papa León XIV. La elección sorprendió a muchos observadores del Vaticano que esperaban un papa más conservador después del pontificado anterior. En la biblioteca privada del Palacio Apostólico, el recién elegido Papa León XIV contemplaba el peso de su nueva responsabilidad. Marco Bianchi nunca había ambicionado el papado. Como arzobispo de Milán, había dedicado su vida a los más necesitados, estableciendo programas de ayuda para refugiados y personas sin hogar. Su santidad, los periodistas esperan sus primeras palabras como pontífice, dijo Monseñor Gabriele Ferraro, su nuevo secretario personal, un joven sacerdote de 35 años con una reputación de eficiencia y discreción. Gabriele, aún me resulta extraño ese título, respondió León XIV con una sonrisa cansada. Hace apenas unas horas era simplemente Marco. El mundo entero espera conocer su visión, Santo Padre. León XIV asintió y se dirigió hacia el balcón. Mientras caminaba, notó un libro antiguo sobre una mesa. Una biografía del Padre Pío de Pietrelcina. El nuevo Papa se detuvo brevemente, recordando su encuentro con el santo capuchino cuando era un joven seminarista. Ese recuerdo lo acompañaría durante su pontificado. En los días siguientes, el Vaticano bullía de actividad mientras el nuevo pontífice se instalaba en sus aposentos. La doctora Elena Ricci, directora del Archivo Secreto Vaticano, supervisaba la transferencia de documentos importantes que el nuevo Papa había solicitado revisar. Su Santidad ha pedido específicamente los documentos relacionados con el Padre Pío, comentó Elena a su asistente, el profesor Antonio Mancini, un historiador especializado en el siglo XX. ¿El Padre Pío? Interesante elección para su primera solicitud, respondió Antonio, ajustándose las gafas. Quizás tenga alguna conexión personal con él. El Papa León mencionó que lo conoció brevemente en su juventud, explicó Elena mientras revisaba un inventario. Pero creo que hay algo más. Ha solicitado específicamente los documentos relacionados con la correspondencia privada del Padre Pío con el Vaticano. En su oficina, rodeada de estanterías repletas de archivos catalogados meticulosamente, Elena encontró una carpeta sellada que no había sido abierta en décadas. La etiqueta simplemente decía Pietrelcina, reservado, 1968, el año de la muerte del Padre Pío. Mientras tanto, en la Secretaría de Estado, el cardenal Vittorio Conti, un veterano diplomático vaticano que había servido bajo 3 papas diferentes, observaba con preocupación los movimientos del nuevo pontífice. Conti había apoyado a otro candidato durante el cónclave y temía que las inclinaciones reformistas de León XIV pudieran desestabilizar las delicadas relaciones del Vaticano con ciertos gobiernos y facciones dentro de la Iglesia. Debemos vigilar cuidadosamente sus primeros movimientos, comentó Conti a Monseñor Rafael Domingo, un influyente miembro de la curia. Su interés en el Padre Pío podría ser más que una simple devoción personal. ¿Qué sugiere, Eminencia?, preguntó Domingo. Que tengamos acceso a cualquier documento que el Papa solicite del archivo. Necesitamos estar preparados. Esa noche, mientras la ciudad del Vaticano se sumía en la quietud,
León XIV no podía conciliar el sueño. Se levantó de su cama y caminó hasta la ventana contemplando la vista de Roma iluminada. Recordó las palabras que el Padre Pío le había dicho hacía más de 4 décadas. Si algún día llegas a ocupar la silla de Pedro, busca mi mensaje. Lo dejé para quien tome el nombre de León después del 13º. El Papa sabía que esta búsqueda debía mantenerse en absoluto secreto. Las palabras del Padre Pío habían permanecido en su memoria durante décadas, como un presagio que nunca creyó que se cumpliría. Ahora, como León XIV, sentía la responsabilidad de descubrir qué había querido decir el santo capuchino. Lo que el Papa no sabía era que otros también buscaban ese mensaje y que su elección había puesto en marcha una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la Santa Sede. El Archivo Secreto Vaticano, oficialmente renombrado como Archivo Apostólico Vaticano en 2019, ocupaba varios kilómetros de estanterías bajo la Ciudad del Vaticano. Elena Ricci llevaba 15 años trabajando allí, ascendiendo desde asistente de investigación hasta directora, gracias a su meticulosidad y su profundo conocimiento de la historia eclesiástica. Aquella mañana de mayo, Elena se encontraba en una sección raramente visitada del archivo, donde se guardaban documentos personales de santos canonizados del siglo XX. La solicitud del Papa León XIV la había llevado a revisar cajas que no habían sido abiertas en décadas. «Antonio, mira esto», llamó a su asistente mientras examinaba un sobre amarillento. Es una carta del Padre Pío, fechada apenas una semana antes de su muerte, dirigida a Su Santidad León XIV. Antonio se acercó con incredulidad. «Eso es imposible. El Padre Pío murió en 1968. El último Papa León fue León XIII y falleció en 1903. Y ahora tenemos a León XIV, más de 50 años después de la muerte del Padre Pío». «Exactamente», respondió Elena, estudiando el sobre sellado con cera roja y el sello personal del Padre Pío. «Pero aquí está, como si hubiera sabido que eventualmente habría un papa con ese nombre. Deberíamos informar inmediatamente al Santo Padre», sugirió Antonio. «Primero necesito verificar su autenticidad», respondió Elena, «y también entender cómo llegó aquí y por qué no está en el registro oficial». En otra parte del Vaticano, el cardenal Conti se reunía con un pequeño grupo de cardenales conservadores preocupados por la dirección que podría tomar el nuevo pontificado. León XIV ya ha mencionado la posibilidad de convocar un sínodo para discutir temas como el papel de la mujer en la Iglesia y un enfoque más inclusivo hacia grupos marginados, explicó Conti. Debemos asegurarnos de que cualquier cambio respete la tradición y la doctrina establecida. He oído rumores sobre su interés en ciertos documentos relacionados con el Padre Pío, comentó el cardenal alemán Friedrich Weber. ¿Sabemos qué está buscando exactamente? Aún no, respondió Conti, pero tengo contactos en el archivo. Si hay algo significativo, lo sabremos pronto. Mientras tanto, el Papa León XIV celebraba una audiencia privada con Fray Matteo Gallinari, un anciano fraile capuchino que había conocido personalmente al Padre Pío y había sido su secretario en sus últimos años de vida. «Santo Padre, me sorprendió su llamada», dijo el fraile de 87 años, con voz temblorosa por la edad. «Han pasado muchos años desde que alguien me preguntó sobre aquellos días en San Giovanni Rotondo». «Fray Matteo, agradezco que haya venido», respondió León XIV. «Como sabe, conocí brevemente al Padre Pío cuando era seminarista, pero hay algo específico que necesito preguntarle. ¿Alguna vez mencionó algo sobre un mensaje para un futuro papa que llevaría el nombre de León?» El anciano fraile palideció visiblemente. «Santo Padre, ¿cómo sabe usted eso?» «Entonces, es cierto», insistió el Papa inclinándose hacia adelante. «Por favor, cuénteme lo que sabe».
Fray Mateo miró nerviosamente a su alrededor, como asegurándose de que estaban solos. En sus últimos días, el padre me dictó una carta. Me dijo que debía sellarse y guardarse en el archivo, con instrucciones específicas de que sólo debía entregarse a un papa que tomara el nombre de León después de León XIII. Cuando murió el padre Pío, cumplí con su deseo y entregué la carta sellada al entonces prefecto del archivo. ¿Y sabe qué contenía esa carta? No, Santo Padre. El padre Pío la dictó en latín, un idioma que yo apenas comprendo. Solo sé que mientras la dictaba, lloraba, y al terminar me dijo, «Esto cambiará todo cuando llegue el momento adecuado». En el archivo, Elena había tomado una decisión. Después de confirmar la autenticidad de la caligrafía y el sello del padre Pío, colocó cuidadosamente la carta en un sobre de seguridad. «Voy a llevar esto personalmente al Santo Padre», le dijo a Antonio. «Nadie más debe saber de su existencia por ahora». «Ten cuidado, Elena», advirtió Antonio. «Hay muchos en el Vaticano que temen cualquier cambio que pueda traer el nuevo Papa». Elena asintió, consciente de las implicaciones de su descubrimiento. Mientras se dirigía hacia los aposentos papales, no notó la figura que la observaba desde las sombras de un pasillo. Monseñor Rafael Domingo, el confidente del cardenal Conti. Esa misma tarde, el Papa León XIV recibió a Elena en su estudio privado. Gabriele Ferraro, su secretario, los dejó solos tras servir un té. «Su santidad, he encontrado algo que podría interesarle», dijo Elena, entregándole el sobre sellado. «Es una carta del padre Pío, dirigida específicamente a su santidad León XIV». Las manos del Papa temblaron ligeramente al recibir el sobre. «¿Ha leído su contenido, doctora Ricci?» «No, Santo Padre. Está sellada tal como fue entregada al archivo en 1968. León XIV observó el sello intacto. Esto confirma lo que siempre supe en mi corazón. El padre Pío me dijo que si algún día llegaba a ser papa y tomaba el nombre de León, debía buscar su mensaje. Nunca creí que sucedería. ¿Puedo preguntar por qué eligió ese nombre, Santo Padre?» «Por León XIII, cuyas encíclicas sociales siempre me inspiraron. Nunca pensé en la conexión con la profecía del padre Pío hasta después de mi elección». El Papa miró fijamente el sobre. «Gracias, doctora Ricci. Me gustaría que esto quedara entre nosotros por ahora». «Por supuesto, Santo Padre». Cuando Elena se marchó, León XIV rompió cuidadosamente el sello y extrajo una carta escrita en latín con la inconfundible caligrafía del padre Pío. Mientras leía, su expresión cambió de curiosidad a asombro y finalmente a una profunda preocupación. La carta contenía información detallada sobre corrupción financiera dentro del Vaticano, nombres específicos de funcionarios involucrados en malversación de fondos destinados a obras de caridad, y una visión para reformar la administración de la Iglesia que resonaba perfectamente con las propias convicciones del nuevo Papa. Lo más sorprendente era que el padre Pío había descrito con precisión la situación actual de la Iglesia y los desafíos que enfrentaría el pontificado de León XIV, como si hubiera podido ver el futuro sin recurrir a elementos sobrenaturales, simplemente a través de una profunda comprensión de las tendencias históricas y las dinámicas institucionales de la Iglesia. Al terminar de leer, el Papa sabía que tenía una misión clara: implementar las reformas administrativas y financieras que el padre Pío había delineado. Sin embargo, también era consciente de que enfrentaría una feroz oposición por parte de aquellos cuyos intereses se verían afectados. Esa noche, mientras la ciudad del Vaticano dormía, dos figuras se reunían en la penumbra de la Basílica de San Pedro. El cardenal Conti escuchaba atentamente el informe de Monseñor Domingo. La doctora Ricci encontró algo y se lo entregó personalmente al Papa, explicó Domingo. Parecía ser una carta antigua. ¿Del padre Pío? No pude confirmarlo, Eminencia. Pero la visita de Fray Mateo Gallinari
Hoy no puede ser coincidencia. Conti asintió pensativamente. Necesitamos saber qué contenía esa carta. El futuro de la Santa Sede podría depender de ello. El amanecer romano bañaba de luz dorada la cúpula de San Pedro mientras Elena Ricci regresaba al archivo. No había dormido bien, preocupada por las implicaciones de su descubrimiento. Como historiadora, comprendía que los documentos podían cambiar narrativas establecidas, pero raramente había presenciado un hallazgo con potencial para afectar el presente de manera tan directa. Antonio la esperaba con expresión preocupada. «Tuvimos visitas después de que te fueras ayer», le informó en voz baja. Monseñor Domingo estuvo haciendo preguntas sobre qué documentos habías revisado recientemente. «¿Qué le dijiste?» «Nada específico. Mencioné algunas encíclicas papales del siglo XIX que habíamos catalogado recientemente, pero no parecía convencido». Elena frunció el ceño. La intervención de Domingo, conocido aliado del cardenal Conti, confirmaba sus sospechas de que el descubrimiento había alertado a facciones conservadoras dentro del Vaticano. «Necesitamos ser cautelosos, Antonio. Creo que deberíamos revisar más a fondo los archivos del Padre Pío. Si hay una carta, podría haber otros documentos relacionados». Mientras tanto, en sus aposentos privados, León XIV meditaba sobre el contenido de la carta. El Padre Pío había mencionado específicamente el Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco Vaticano, y había señalado irregularidades financieras que sorprendentemente coincidían con problemas que el nuevo Papa había identificado durante su tiempo como cardenal. «Gabriele», llamó a su secretario, «necesito una reunión privada con el director del IOR y con nuestro auditor general. No la registres en la agenda oficial. ¿Debo informar al secretario de Estado, su santidad?» El Papa consideró la pregunta. El protocolo dictaba que el cardenal secretario de Estado, actualmente Paolo Moretti, un moderado respetado por todas las facciones, fuera informado de todas las reuniones importantes. Sin embargo, la carta del Padre Pío había sembrado dudas incluso sobre las figuras más respetadas. «No por ahora, Gabriele. Esto debe mantenerse en absoluta confidencialidad». En el Palacio del Santo Oficio, el cardenal Conti convocaba a un pequeño grupo de confianza. Además de Monseñor Domingo, estaban presentes el cardenal Weber y Monseñor Lorenzo Belli, un influyente miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. «Tenemos indicios de que el Papa está investigando asuntos financieros», explicó Conti. «Ha solicitado documentos históricos relacionados con el IOR de las décadas de 1960 y 1970. ¿Cree que ha encontrado algo comprometedor?», preguntó Weber. «Es posible. La carta del Padre Pío podría contener acusaciones contra figuras importantes de ese periodo, figuras cuyos protegidos aún ocupan posiciones de poder». «Eminencia», intervino Belli, «debemos considerar que el Santo Padre podría estar actuando con buenas intenciones. Si existen irregularidades históricas, ¿no sería mejor abordarlas abiertamente?». Conti miró fijamente a Belli. «Monseñor, la Iglesia ha sobrevivido 2 milenios gracias a su capacidad para manejar sus asuntos internos con discreción. Exponernos a escándalos públicos por eventos ocurridos hace más de medio siglo no serviría a ningún propósito positivo». Mientras esta conversación tenía lugar, Elena y Antonio habían descubierto una caja sellada en una sección poco utilizada del archivo. La etiqueta simplemente decía «Pietrelcina, documentos confidenciales, 1968-1970». «Esto es extraño», comentó Antonio mientras examinaban el contenido. «Son informes financieros detallados del IOR, pero ¿por qué estarían en la sección personal del Padre Pío?». Elena revisó cuidadosamente los documentos. «Mira estas anotaciones al margen. Es la caligrafía del cardenal Benelli». Gian Benelli había sido sustituto de la Secretaría de Estado en aquella época, conocido por sus esfuerzos para reformar las finanzas vaticanas.
Parece que estaba investigando transferencias sospechosas a cuentas en Suiza y las Bahamas, observó Antonio. Y mira estos nombres subrayados. Elena sintió un escalofrío al reconocer algunos de los apellidos. Eran antepasados de actuales miembros de la curia, incluyendo familiares del cardenal Conti. Necesitamos informar al Santo Padre inmediatamente, decidió Elena. En ese mismo momento, León XIV se reunía con Francesco Marino, director del IOR, y Giacomo Rossi, auditor general del Vaticano. Ambos hombres, nombrados por el Papa anterior, parecían incómodos ante la naturaleza inesperada de la reunión. «Señores», comenzó el Papa, «he estado revisando algunos informes históricos sobre el funcionamiento del instituto. Me preocupan ciertos patrones que parecen haberse repetido a lo largo de las décadas». Marino se ajustó la corbata nerviosamente. «¿A qué patrones se refiere específicamente, Santo Padre?» «Transferencias a fundaciones aparentemente caritativas que luego redirigen los fondos a cuentas privadas. Un sistema que parece haber comenzado en los años 60 y que me temo podría seguir funcionando hoy». Los dos funcionarios intercambiaron miradas. Rossi fue el primero en responder. «Su Santidad, el Instituto ha implementado numerosas reformas en las últimas décadas. Los problemas que menciona pertenecen al pasado. Entonces no tendrán inconveniente en proporcionarme acceso completo a todas las transacciones de los últimos 5 años, incluyendo las fundaciones beneficiarias y sus directivos», respondió el Papa con tono firme. «Por supuesto, Santo Padre», respondió Marino, aunque su expresión revelaba inquietud. Aunque normalmente esa información requeriría la aprobación del Consejo Supervisor. «Señor Marino», interrumpió León XIV, «le recuerdo que como sumo pontífice tengo autoridad directa sobre todas las instituciones vaticanas. Espero esos informes mañana». Cuando los funcionarios se retiraron, el Papa permaneció pensativo. La carta del Padre Pío había mencionado específicamente a los guardianes de las llaves de oro. Una expresión que ahora comprendía se refería a los directivos del IOR. Esa tarde, mientras Elena se dirigía a los aposentos papales con los documentos recién descubiertos, fue interceptada por Monseñor Domingo en un pasillo solitario. «Doctora Ricci, qué coincidencia encontrarla aquí», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Entiendo que ha estado realizando una investigación personal para su santidad». «Estoy cumpliendo con mis responsabilidades como directora del archivo, Monseñor», respondió Elena con cautela. «Por supuesto. Sin embargo, me preocupa que ciertos documentos históricos puedan ser malinterpretados si se sacan de su contexto adecuado». Domingo se acercó un paso. «El cardenal Conti estaría muy interesado en revisar cualquier hallazgo significativo antes de que llegue al Santo Padre. Por el bien de la precisión histórica, comprende». «Agradezco su preocupación, Monseñor, pero debo respetar el protocolo establecido para las solicitudes papales directas». La expresión de Domingo se endureció. «Doctora Ricci, hay equilibrios delicados dentro de la Santa Sede que han asegurado su estabilidad durante siglos. Sería lamentable que una interpretación precipitada de documentos antiguos perturbara esa estabilidad». «¿Está amenazándome, Monseñor?» «En absoluto. Simplemente le recuerdo sus responsabilidades más amplias hacia la Iglesia, no solo hacia el pontífice actual». Con una ligera inclinación de cabeza, Domingo se alejó por el pasillo. Elena continuó su camino, ahora con mayor determinación. Al llegar a los aposentos papales, encontró a León XIV en conversación con Fray Mateo Gallinari. «Santo Padre, disculpe la interrupción», dijo Elena. «He encontrado documentos adicionales que creo que debería ver urgentemente». El Papa la invitó a entrar y presentó a Fray Mateo, quien observaba los documentos con expresión de reconocimiento. «Esos informes», murmuró el anciano fraile. El Padre Pío los mencionó. Dijo que serían la prueba que necesitaría el futuro Papa León. «¿Prueba de qué exactamente?», preguntó Elena,
De la red de corrupción que se había infiltrado en las finanzas vaticanas, respondió Fray Mateo. El Padre Pío recibía confesiones de muchas personas importantes. Nunca reveló el contenido específico de esas confesiones, por supuesto, pero estaba profundamente preocupado por lo que estaba ocurriendo. León XIV examinó los documentos con expresión grave. Estos confirman exactamente lo que mencionaba la carta: nombres, fechas, cantidades, y lo más preocupante es que muchas de estas estructuras financieras siguen existiendo hoy. Santo Padre, dijo Elena con voz tensa, debo informarle que Monseñor Domingo me interceptó en el pasillo. Parecía saber sobre nuestra investigación y sugirió que el cardenal Conti debería revisar cualquier documento antes que usted. El Papa asintió lentamente, como esperaba. La carta menciona que habría resistencia desde dentro. Los guardianes de las llaves de oro no entregarán sus privilegios sin luchar, escribió el Padre Pío. ¿Qué piensa hacer su santidad?, preguntó Elena. Lo que debo hacer, reformar completamente la administración financiera del Vaticano. El Padre Pío no solo señaló el problema, sino que también sugirió soluciones prácticas: mayor transparencia, auditorías independientes, separación clara entre las funciones religiosas y financieras. Eso generará una oposición considerable, advirtió Elena. Sin duda. Por eso necesitaré aliados de confianza. El Papa miró a Elena y Fray Mateo. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, pero necesita portadores valientes. Esa noche, mientras la luna iluminaba la ciudad del Vaticano, diferentes actores se preparaban para la batalla que se avecinaba. El cardenal Conti redactaba una carta dirigida a cardenales influyentes en todo el mundo, sugiriendo preocupaciones sobre la dirección imprudente del nuevo pontificado. Francisco Marino, director del IOR, revisaba nerviosamente archivos digitales, eliminando ciertos registros comprometedores, y en sus aposentos, León XIV oraba por fortaleza, sabiendo que el camino que había elegido pondría a prueba no solo su determinación, sino la capacidad misma de la Iglesia para reformarse desde dentro. La luz otoñal se filtraba a través de las ventanas de la Sala Clementina, mientras el Papa León XIV se dirigía al colegio cardenalicio en una reunión extraordinaria. Habían pasado 3 semanas desde el descubrimiento de los documentos del Padre Pío, y el pontífice había decidido que era el momento de actuar abiertamente. «Venerables hermanos», comenzó con voz firme pero serena, «les he convocado para compartir con ustedes mi visión para una reforma necesaria en la administración financiera de la Santa Sede. Durante demasiado tiempo hemos permitido que estructuras opacas gestionen los recursos que pertenecen a la Iglesia Universal y, por extensión, a los pobres a quienes estamos llamados a servir». Los 50 cardenales presentes escuchaban con expresiones que iban desde el interés genuino hasta la hostilidad apenas disimulada. El cardenal Conti, sentado en primera fila, mantenía un rostro impasible, pero sus ojos revelaban preocupación. «He establecido una comisión especial que auditará completamente el Instituto para las Obras de Religión y todas las entidades financieras vaticanas. Esta comisión estará integrada por expertos laicos independientes con experiencia internacional en transparencia financiera, junto con clérigos de probada integridad». Un murmullo recorrió la sala. El cardenal Weber fue el primero en intervenir. «Su santidad, con todo respeto, ¿no sería más apropiado que dichas revisiones fueran conducidas internamente? La exposición de nuestros asuntos financieros a ojos externos podría ser imprudente». «Cardenal Weber», respondió León XIV, «la transparencia no es imprudencia, sino responsabilidad. No tenemos nada que temer de la verdad». El cardenal Moretti, secretario de Estado, quien había permanecido neutral hasta entonces, tomó la palabra. «Santo Padre, aunque comparto su deseo de transparencia, me preocupa la velocidad de estas reformas.
Quizás un enfoque más gradual permitiría una transición más suave. Agradezco su preocupación, Eminencia. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que ciertos cambios no pueden posponerse. No es mi intención causar disrupción, sino restaurar la integridad que nuestra misión requiere. Tras la reunión, los cardenales se dispersaron en pequeños grupos, discutiendo intensamente las implicaciones de las palabras del Papa. El cardenal Conti reunió a sus aliados en su oficina en el Palacio del Santo Oficio. «Esto es precisamente lo que temíamos», declaró. «El Papa está actuando bajo la influencia de esa supuesta carta del Padre Pío y los documentos que la doctora Ricci ha desenterrado». «¿Qué sabemos exactamente sobre esos documentos?», preguntó el cardenal alemán Weber. «Nuestras fuentes indican que contienen acusaciones contra figuras prominentes de los años 60 y 70, incluyendo familiares de varios miembros actuales de la curia», explicó Monseñor Domingo. «Pero lo más preocupante es que el Papa parece estar conectando esas acusaciones históricas con estructuras financieras actuales. Necesitamos actuar con cautela pero decisivamente», afirmó Conti. «Primero, debemos obtener copias de esos documentos. Segundo, necesitamos preparar una respuesta coordinada que proteja la estabilidad de la Iglesia». «¿Y si las acusaciones son verdaderas?», preguntó Monseñor Belli, quien había permanecido mayormente silencioso. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Incluso si hubo irregularidades en el pasado», respondió Conti con tono medido, «exponerlas públicamente ahora solo serviría para dañar la imagen de la Iglesia y socavar su misión». Mientras tanto, en una pequeña oficina cerca del Archivo Vaticano, Elena Ricci y Antonio Mancini trabajaban con el equipo especial designado por el Papa. Junto a ellos estaban dos expertos financieros laicos, Sofía Lombardi, una respetada economista italiana con experiencia en transparencia bancaria, y Michael Chen, un especialista en auditoría forense de la Universidad de Hong Kong. Estos patrones de transferencia son claramente diseñados para ocultar el destino final de los fondos, explicaba Chen mientras analizaban documentos digitales recientes del IOR. Es una estructura sorprendentemente similar a la que vemos en los documentos históricos de los años 60, como si el sistema simplemente hubiera evolucionado tecnológicamente, pero manteniendo la misma esencia, añadió Sofía. Elena señaló una serie de fundaciones listadas en los documentos actuales. Muchas de estas entidades tienen los mismos patronos o directores que están conectados familiarmente con las figuras mencionadas en los documentos del Padre Pío. «Es como si fuera un sistema heredado», comentó Antonio, «pasando de una generación a otra». El equipo de investigación trabajó hasta altas horas de la noche, conectando meticulosamente los documentos históricos con los registros actuales. Lo que descubrieron fue un sistema sofisticado que había evolucionado durante décadas para mantener ciertos flujos financieros fuera del escrutinio oficial. «Miren esto», dijo Sofía señalando una pantalla de computadora. «Estas fundaciones caritativas en Liechtenstein y Luxemburgo reciben fondos sustanciales del IOR, pero no hay registro claro de sus actividades benéficas. Y los directores de estas fundaciones», añadió Michael, «están conectados con familias mencionadas en los documentos del Padre Pío, incluyendo parientes del cardenal Conti». Elena frunció el ceño. «Esto va más allá de simples irregularidades históricas. Es un sistema activo». En ese momento, Gabriele Ferraro, el secretario del Papa, entró apresuradamente en la oficina. «El Santo Padre solicita su presencia inmediatamente», dijo con urgencia. «Ha habido un desarrollo preocupante». Cuando llegaron a los aposentos papales, encontraron a León XIV con expresión grave, sosteniendo un periódico italiano. «Il Messaggero publicará mañana un artículo sobre nuestra investigación», explicó. «Alguien ha filtrado información, aunque distorsionada».
Elena tomó el borrador del artículo que el Papa le ofrecía. El titular decía: Crisis en el Vaticano. Papa León XIV cuestiona legitimidad de finanzas vaticanas basado en profecía del Padre Pío. Esto es una tergiversación deliberada, dijo Elena después de leer el artículo. Presenta todo como si estuviera actuando basado en supersticiones, no en documentos financieros concretos. Exactamente, asintió el Papa. Es un intento de desacreditar nuestra investigación antes de que podamos presentar hallazgos oficiales. La filtración solo puede haber venido de alguien cercano al cardenal Conti. ¿Qué hacemos ahora, Santo Padre?, preguntó Sofía. Aceleramos nuestro trabajo, respondió León XIV con determinación. Prepararemos un informe preliminar para presentarlo al Colegio Cardenalicio en 3 días antes de que la desinformación se arraigue, y debemos asegurar todos nuestros documentos. Esta filtración demuestra que hay personas dispuestas a tomar medidas extremas. Mientras tanto, en la residencia privada del cardenal Conti, un pequeño grupo de prelados discutía estrategias. Además de Weber y Domingo, estaba presente el cardenal estadounidense James Sullivan, conocido por sus conexiones con círculos financieros conservadores. La filtración a Il Messaggero es solo el primer paso, explicaba Conti. Necesitamos presentar esto como un caso de un papa bien intencionado pero ingenuo, siendo manipulado por asesores con agendas radicales. ¿Y qué hay de la doctora Ricci?, preguntó Sullivan. Su reputación como historiadora le da credibilidad. Ya nos hemos ocupado de eso, respondió Domingo con una sonrisa tensa. Mañana, varios blogs católicos conservadores publicarán artículos cuestionando su objetividad, sugiriendo que tiene prejuicios contra la administración tradicional de la Iglesia. Tenemos algunas publicaciones académicas suyas que, sacadas de contexto, pueden interpretarse como críticas a la jerarquía eclesiástica. Excelente, asintió Conti. Y respecto a los expertos financieros, especialmente la doctora Lombardi y el doctor Chen, nuestros contactos en círculos bancarios pueden insinuar posibles conflictos de interés. El cardenal Weber parecía incómodo. Eminencia, ¿no estamos cruzando una línea ética con estas tácticas? Estamos protegiendo a la Iglesia, cardenal Weber, respondió Conti con firmeza. A veces eso requiere medidas que parecen cuestionables en el corto plazo, pero que sirven al bien mayor. La mañana siguiente, como se esperaba, Il Messaggero publicó el artículo filtrado, causando conmoción en los círculos vaticanos. Para el mediodía, varios medios internacionales habían recogido la historia, presentándola con diversos grados de sensacionalismo. Como había predicho Domingo, aparecieron artículos en blogs católicos conservadores cuestionando la objetividad de Elena Ricci. En sus aposentos, León XIV recibía informes actualizados de la situación mientras se preparaba para una reunión de emergencia con el secretario de Estado. Santo Padre, dijo Gabriele, el cardenal Moretti solicita que considere hacer una declaración pública aclarando que no está actuando basado en profecías, sino en preocupaciones administrativas legítimas. Lo haré, Gabriele, pero no de la manera que esperan, respondió el Papa. No voy a distanciarme de los documentos del Padre Pío ni de nuestro equipo de investigación. En cambio, revelaré parte de lo que hemos descubierto con evidencia concreta. Cuando el cardenal Moretti llegó, su habitual compostura diplomática parecía alterada. Santo Padre, esta publicidad negativa está causando daño a la Santa Sede. Los donantes están preocupados y varios gobiernos han expresado inquietud. Entiendo su preocupación, Eminencia, respondió León XIV, pero la verdadera amenaza para la Iglesia no es la transparencia, sino la corrupción que hemos tolerado durante demasiado tiempo. Permítame mostrarle lo que hemos descubierto. Durante la siguiente hora, el Papa compartió con Moretti los hallazgos preliminares del equipo de investigación. El secretario de Estado escuchó con creciente alarma.
su expresión cambiando de escepticismo a grave preocupación. No tenía idea de la magnitud de esto, admitió finalmente Moretti. Siempre supe que había ciertas irregularidades, pero esto es sistemático. Precisamente, asintió el Papa. No estamos lidiando con casos aislados de mala administración, sino con un sistema paralelo diseñado para desviar fondos. Y el cardenal Conti está directamente implicado. Los documentos sugieren que ha protegido este sistema, aunque no podemos confirmar aún si se ha beneficiado personalmente. Lo que es claro es que está liderando la resistencia contra nuestra investigación. Moretti guardó silencio por un momento, visiblemente procesando la información. Santo Padre, cuenta con mi apoyo. ¿Qué sugiere que hagamos ahora? Necesito que convoque una sesión extraordinaria del Consejo de Cardenales para mañana. Presentaré personalmente nuestros hallazgos con evidencia documental irrefutable y necesitaremos protección adicional para nuestro equipo y los documentos. Esa tarde, mientras Elena y su equipo continuaban su trabajo en una oficina securizada de la Secretaría de Estado, recibieron una visita inesperada. Monseñor Lorenzo Belli, quien había estado presente en las reuniones del cardenal Conti. Doctora Ricci, dijo Belli con evidente nerviosismo, necesito hablar con usted y su equipo en privado. Es sobre el cardenal Conti. Elena miró a Sofía y Michael, quienes asintieron cautelosamente. Adelante, monseñor. He estado presente en reuniones donde se han discutido medidas contra ustedes y su investigación. No puedo seguir siendo parte de esto. Belli extrajo una memoria USB de su bolsillo. Estos son correos electrónicos y documentos del grupo del cardenal Conti. Incluyen planes para desacreditar su trabajo y evidencia de interferencia directa con los registros del IOR. ¿Por qué nos está ayudando, monseñor?, preguntó Sofía con suspicacia. Entré al sacerdocio para servir a Dios y a la Iglesia, no para proteger sistemas corruptos. Lo que está haciendo el Santo Padre es necesario, aunque doloroso. Belli hizo una pausa. Deben saber que planean medidas más drásticas. Han contactado a periodistas dispuestos a publicar historias fabricadas sobre ustedes e incluso han discutido la posibilidad de accidentes con los documentos originales. ¿Destrucción de evidencia?, preguntó Michael alarmado. Precisamente. Y sugiero que tengan cuidado con lo que comen y beben. No creo que lleguen a extremos verdaderamente peligrosos, pero no puedo estar seguro. Cuando Belli se marchó, el equipo revisó inmediatamente el contenido de la memoria USB, confirmando sus peores temores. Había planes detallados para una campaña de desprestigio contra ellos y el Papa, incluyendo la fabricación de evidencia falsa que sugiriera que León XIV tenía problemas de salud mental que afectaban su juicio. Necesitamos informar al Santo Padre inmediatamente, decidió Elena. Esa noche, mientras la ciudad del Vaticano se sumía en la oscuridad, 2 guardias suizos vigilaban la oficina donde se guardaban los documentos originales del Padre Pío y los registros financieros. A las 2:15 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron a una figura encapuchada acercándose al edificio. Los guardias interceptaron al intruso, quien resultó ser un empleado del archivo bajo las órdenes de Monseñor Domingo. Al amanecer, León XIV fue informado del intento de intrusión. «Ha comenzado», dijo con gravedad. «Están desesperados». La sesión extraordinaria del Consejo de Cardenales estaba programada para las 10 de la mañana. Mientras los cardenales se reunían en la Sala Bologna, el ambiente era tenso. El cardenal Conti llegó acompañado por sus aliados, proyectando una imagen de confianza, aunque su mirada revelaba preocupación. Para sorpresa de todos, el Papa no llegó solo. Lo acompañaban Elena Ricci, Sofía Lombardi, Michael Chen y el secretario de Estado, cardenal Moretti. Más sorprendente aún fue la presencia de Monseñor Belli, quien tomó asiento lejos del grupo de Conti. «Venerables hermanos», comenzó León XIV, «nos reunimos hoy en un momento crucial para nuestra Iglesia. Lo que voy a presentarles no es fácil de escuchar,
pero es necesario para nuestra purificación y renovación. Y, durante las siguientes 2 horas, el Papa y su equipo presentaron evidencia detallada de un sistema de décadas de duración para desviar fondos vaticanos a cuentas privadas y fundaciones fantasma. Proyectaron documentos, gráficos de flujos financieros y correos electrónicos recientes que revelaban intentos de obstruir la investigación. El silencio en la sala era absoluto cuando Elena presentó la carta original del Padre Pío, explicando su contexto histórico y autenticidad verificada. El Padre Pío no estaba profetizando en un sentido sobrenatural, explicó. Estaba documentando lo que había aprendido a través de confesiones y correspondencia y proyectando, con notable perspicacia, cómo estos sistemas evolucionarían si no se abordaban. Cuando la presentación concluyó, el cardenal Conti se puso de pie, visiblemente pálido, pero manteniendo la compostura. «Santo Padre, estas son acusaciones extraordinarias que requieren tiempo para ser evaluadas adecuadamente. Sugiero que formemos un comité de cardenales para revisar esta supuesta evidencia antes de tomar cualquier acción precipitada». «Con todo respeto, Eminencia», intervino Moretti, «yo he revisado personalmente esta evidencia. Es concluyente, y tenemos razones para creer que cualquier retraso podría resultar en intentos adicionales de destruir documentos o interferir con testigos». Monseñor Belli entonces se levantó. «Debo confesar mi participación en reuniones donde se discutieron tales interferencias. He proporcionado evidencia de estas discusiones al equipo del Santo Padre». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El rostro de Conti se endureció mientras miraba a Belli con furia apenas contenida. «Hermanos», continuó León XIV, «no busco venganza, sino reforma. Propongo establecer inmediatamente una comisión independiente de auditoría con autoridad para examinar todos los registros financieros del Vaticano y hacer recomendaciones vinculantes para una reestructuración completa. Mientras tanto, solicito la renuncia temporal de aquellos nombrados en estos documentos, incluyendo al cardenal Conti, hasta que se complete la investigación». La votación que siguió reveló un cambio en el equilibrio de poder. Por 31 votos contra 19, los cardenales aprobaron la propuesta del Papa. El cardenal Conti, reconociendo su derrota, se levantó dignamente. «Me someto a la voluntad del Consejo y del Santo Padre. Presento mi renuncia temporal, mientras mantengo mi convicción de que mis acciones siempre buscaron proteger a la Iglesia». Al salir de la reunión, León XIV se detuvo brevemente junto a Elena. El Padre Pío tenía razón. Escribió en su carta que la verdad enfrentaría resistencia, pero que al final prevalecería si se presentaba con caridad y firmeza. «¿Qué sigue ahora, Santo Padre?», preguntó Elena. «La parte más difícil, reconstruir. No basta con exponer la corrupción. Debemos crear sistemas que promuevan la transparencia y la responsabilidad para las generaciones futuras». Los días siguientes a la reunión del Consejo de Cardenales fueron un torbellino de actividad en el Vaticano. La noticia de la suspensión temporal del cardenal Conti y varios otros oficiales se filtró rápidamente a la prensa, provocando una tormenta mediática. Los titulares iban desde «Crisis sin precedentes en el Vaticano» hasta «Papa León XIV inicia reforma histórica». En la sala estampa, la oficina de prensa vaticana, el portavoz oficial Matteo Bruni enfrentaba a decenas de periodistas ansiosos por detalles. El Santo Padre ha establecido una comisión pontificia para la transparencia financiera, compuesta por expertos internacionales y miembros del clero, explicaba Bruni. Esta comisión tiene un mandato de 6 meses para realizar una auditoría completa y proponer reformas estructurales. ¿Es cierto que el Papa basó estas decisiones en una profecía del Padre Pío?, preguntó una periodista de Reuters. Esa caracterización es incorrecta, respondió Bruni con firmeza.
El Santo Padre inició esta investigación basado en irregularidades administrativas observadas durante su tiempo como cardenal. Los documentos históricos, incluyendo correspondencia del Padre Pío, proporcionaron contexto adicional, pero no fueron la base primaria de las decisiones tomadas. Mientras la conferencia de prensa continuaba en un apartamento cercano a la Piazza Navona, el cardenal Conti se reunía con un grupo reducido de aliados fieles. A pesar de su suspensión, el cardenal mantenía una red de contactos dentro del Vaticano. Esta batalla está lejos de terminar, afirmaba con una calma estudiada. El Papa ha cometido un error estratégico al hacer esto tan público. Muchos gobiernos y donantes importantes están preocupados por la estabilidad de la Santa Sede. Los mercados financieros ya han reaccionado, comentó el cardenal Sullivan. Las inversiones del Vaticano han perdido un 3% de valor desde el anuncio. Precisamente. Y eso es solo el principio. Conti se levantó y caminó hacia la ventana. He recibido llamadas de varias conferencias episcopales expresando preocupación por la dirección de este pontificado. Están particularmente alarmados por la inclusión de laicos con plena autoridad en asuntos internos del Vaticano. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento, Eminencia?, preguntó Monseñor Domingo. Paciencia y presión sutil. Tenemos aliados en los medios católicos conservadores que están cuestionando la prudencia de estas reformas, y nuestros contactos en círculos financieros pueden demostrar las consecuencias prácticas de esta disrupción. Con el tiempo, incluso los cardenales que apoyaron al Papa comenzarán a cuestionar si el costo de esta transparencia es demasiado alto. En el Palacio Apostólico, León XIV mantenía reuniones diarias con el equipo de la comisión. Aquella mañana, Sofía Lombardi presentaba un informe preliminar sobre las estructuras financieras que habían identificado. Santo Padre, hemos confirmado la existencia de al menos 12 fundaciones en jurisdicciones con secreto bancario que han recibido fondos sustanciales de LIOR durante las últimas 3 décadas. El patrón es consistente: transferencias iniciales para proyectos caritativos legítimos, seguidas de divisiones que redirigen entre el 30% y el 60% de los fondos a cuentas privadas. ¿Podemos identificar a los beneficiarios finales?, preguntó el Papa. En algunos casos, sí, respondió Michael Chen. Hemos trazado conexiones con familiares de varios oficiales vaticanos, incluyendo 3 cardenales activos y varios prelados retirados. El cardenal Conti parece haber actuado principalmente como protector del sistema, aunque hemos identificado transferencias a fundaciones vinculadas con su sobrino. León XIV asintió gravemente. ¿Cuál es su recomendación para una reforma estructural? Necesitamos 3 cambios fundamentales, explicó Sofía. Primero, separación completa entre las funciones administrativas y pastorales. Segundo, un sistema de auditoría independiente con acceso ilimitado a todos los registros. Tercero, transparencia pública con informes financieros anuales detallados. Implementar esto requerirá cambios en la Constitución Apostólica que regula la Curia Romana, comentó Elena, quien había sido incorporada permanentemente al equipo por su conocimiento histórico. Estoy preparado para hacer esos cambios, afirmó el Papa. Pero debemos anticipar resistencia significativa, no solo de aquellos directamente implicados, sino también de quienes temen cualquier alteración del status quo. Como confirmando sus palabras, esa misma tarde el cardenal Weber solicitó una audiencia privada. El cardenal alemán había votado contra las propuestas del Papa en la reunión del Consejo, pero era respetado por su integridad personal. Santo Padre, vengo a expresar mi preocupación, no como opositor, sino como alguien que comparte su deseo de una iglesia más fiel a su misión, comenzó Weber. Le escucho, Eminencia. Estoy recibiendo informes preocupantes de donantes importantes en Alemania y Austria. Están reteniendo contribuciones hasta que haya claridad
sobre la dirección financiera de la Santa Sede. Además, varias conferencias episcopales han expresado inquietud sobre la autoridad otorgada a laicos en asuntos tradicionalmente manejados por el clero. ¿Y usted comparte estas preocupaciones, Cardenal Weber? Weber consideró su respuesta cuidadosamente. Comparto su objetivo de transparencia, Santo Padre, pero me preocupa la velocidad y amplitud de estos cambios. La Iglesia ha sobrevivido 2 milenios gracias a su capacidad para cambiar gradualmente, absorbiendo nuevas realidades sin perder su esencia. Aprecio su franqueza, Eminencia. Pero debo preguntarle, ¿cuánto tiempo debemos permitir que sistemas corruptos continúen funcionando en nombre de la gradualidad? Los fondos que se han desviado estaban destinados a los pobres, a la evangelización, a la caridad cristiana. Weber asintió lentamente. Entiendo su punto, Santo Padre. No defiendo la corrupción. Mi preocupación es que, en nuestra prisa por reformar, podríamos debilitar instituciones que, a pesar de sus fallas, han sostenido la misión de la Iglesia. Le aseguro que no actuamos precipitadamente. Las reformas que proponemos tienen precedentes históricos, incluyendo medidas consideradas por el Papa Juan Pablo I antes de su repentina muerte y continuadas parcialmente por sus sucesores. De hecho, estamos construyendo sobre fundamentos ya establecidos. Al salir de la audiencia, Weber parecía pensativo. No estaba completamente convencido, pero tampoco estaba firmemente en oposición. Mientras tanto, en las oficinas de la comisión, Elena había hecho un descubrimiento perturbador mientras revisaba correspondencia histórica. Michael, Sofía, miren esto, llamó a sus colegas. Esta carta de 1978, del entonces sustituto de la Secretaría de Estado al prefecto del archivo, menciona asegurar que ciertos documentos relacionados con el Padre Pío y sus preocupaciones sobre el IOR sean sellados indefinidamente. ¿Crees que hay más documentos que aún no hemos encontrado?, preguntó Sofía. Es posible, y la carta sugiere que están en una ubicación especial, no en los archivos regulares. Después de consultar con el Papa, el equipo obtuvo autorización para buscar en las áreas más restringidas del archivo, incluyendo la llamada sección reservada, que contenía documentos considerados particularmente sensibles. Con la ayuda de Antonio Mancini y 2 archivistas de confianza, pasaron horas buscando en secciones raramente visitadas. Finalmente, en una pequeña caja fuerte detrás de un panel, en la oficina del prefecto, encontraron un paquete sellado con la inscripción «Reservado al Santo Padre Pietrelcina». El paquete contenía correspondencia adicional del Padre Pío, incluyendo cartas a varios cardenales de los años 60, expresando preocupaciones sobre las finanzas vaticanas. Más significativamente, había un detallado informe preparado por el cardenal Benelli en 1978, aparentemente para el recién elegido Juan Pablo I, documentando un sistema de desviación de fondos sorprendentemente similar al que habían descubierto en la actualidad. Esto confirma que múltiples personas a lo largo de décadas identificaron estos problemas, comentó Elena, pero de alguna manera sus esfuerzos fueron suprimidos. Y miren esta nota adjunta al informe, señaló Michael. Parece ser del secretario personal de Juan Pablo I, fechada apenas 2 días antes de su muerte. Menciona que el Papa estaba determinado a actuar decisivamente sobre estos hallazgos. El descubrimiento añadió una nueva dimensión a su investigación. No solo estaban lidiando con un sistema corrupto contemporáneo, sino con uno que había resistido múltiples intentos de reforma durante décadas. Cuando presentaron estos hallazgos al Papa León XIV, su expresión se tornó aún más determinada. Esto confirma que nuestra lucha es histórica. No somos los primeros en identificar estos problemas, pero debemos ser los últimos. No podemos permitir que otro intento de reforma sea frustrado. Mientras la investigación continuaba, la resistencia se intensificaba.
En círculos financieros internacionales comenzaron a circular rumores sobre la inestabilidad del Vaticano. Varios bancos importantes expresaron preocupación sobre continuar relaciones con el IOR hasta que la situación se estabilizara. En Roma, publicaciones conservadoras publicaban artículos cuestionando la salud del Papa y su capacidad para liderar la Iglesia. El cardenal Moretti, quien había emergido como un aliado crucial del Papa, informaba diariamente sobre estas presiones. Santo Padre, la campaña está bien coordinada. El objetivo parece ser crear una percepción de crisis que requiera una pausa en las reformas. ¿Y las conferencias episcopales?, preguntó León XIV. Divididas, Europa Occidental y Norteamérica expresan mayor preocupación, mientras que las conferencias de África, Asia y América Latina han sido mayoritariamente apoyativas, como era de esperar, comentó el Papa. Las iglesias en países en desarrollo comprenden mejor el impacto de la corrupción financiera, pues son quienes más sufren cuando los fondos destinados a obras de caridad son desviados. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando una filtración anónima a The Wall Street Journal sugirió que el Vaticano estaba al borde de una crisis financiera debido a la imprudente exposición pública de sus estructuras internas. El artículo citaba a fuentes cercanas al cardenal Conti, afirmando que varios gobiernos estaban reconsiderando sus concordatos con la Santa Sede. En respuesta a esta creciente presión, León XIV decidió que era tiempo de dirigirse directamente a los fieles. En una misa especial en la Plaza de San Pedro, con decenas de miles de personas presentes y millones más viendo por televisión, el Papa habló con claridad sin precedentes. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, vivimos un momento de purificación en nuestra Iglesia. Durante demasiado tiempo, hemos permitido que estructuras de pecado operaran en el corazón de nuestras instituciones, desviando recursos destinados a los pobres y a la misión evangelizadora. Algunos ven nuestra búsqueda de transparencia como una amenaza a la estabilidad. Yo la veo como un retorno a nuestros valores fundamentales. El Papa continuó explicando en términos simples pero poderosos la naturaleza de las reformas propuestas, enfatizando que no se trataba de una revolución, sino de una renovación, enraizada en la tradición más auténtica de la Iglesia. San Pedro no tenía cuentas bancarias en paraísos fiscales, dijo con una sonrisa que provocó risas y aplausos entre los fieles. Nuestra credibilidad como servidores del Evangelio exige que administremos los recursos confiados a nosotros con total transparencia y responsabilidad. La respuesta pública fue abrumadoramente positiva. En las siguientes semanas, cartas y mensajes de apoyo inundaron el Vaticano. Numerosas organizaciones católicas laicas emitieron declaraciones respaldando las reformas y varias conferencias episcopales que habían expresado reservas moderaron su posición. Reconociendo este cambio en la opinión pública, el cardenal Conti modificó su estrategia. A través de intermediarios, solicitó una reunión privada con el Papa. León XIV, después de consultar con sus asesores, accedió. El encuentro tuvo lugar en la biblioteca privada del Papa sin otros presentes. El cardenal Conti, visiblemente más delgado y cansado que antes de su suspensión, mantuvo su dignidad característica. Santo Padre, he reflexionado profundamente durante estas semanas, comenzó. Aunque sigo creyendo que algunas de sus reformas son demasiado radicales, reconozco que la resistencia abierta no sirve a los intereses de la Iglesia. Aprecio su franqueza, Eminencia, respondió León XIV. ¿Qué propone exactamente? Un compromiso. Retiraré mi oposición y aceptaré públicamente la necesidad de reforma. A cambio, sugiero que ciertos cambios se implementen más gradualmente, particularmente aquellos que afectan relaciones con entidades financieras y gobiernos extranjeros.
El Papa estudió al cardenal atentamente y respecto a las investigaciones sobre transacciones pasadas, Conti hizo una pausa calculada. Sugeriría un enfoque orientado hacia el futuro. Las nuevas estructuras de transparencia aplicarían a todas las operaciones futuras, mientras que se establecería un proceso discreto para resolver irregularidades históricas. En otras palabras, ¿impunidad para los abusos pasados? Preferiría llamarlo prudencia pastoral, Santo Padre. Exponer públicamente décadas de transacciones cuestionables causaría un daño incalculable a la reputación de la Iglesia. León XIV reflexionó por un momento. Cardenal Conti, aprecio su voluntad de dialogar. Sin embargo, no puedo aceptar un compromiso que perpetúe la impunidad. La transparencia debe aplicarse tanto al pasado como al futuro, aunque podemos ser misericordiosos en cómo abordamos los casos individuales. Conti asintió lentamente, reconociendo su derrota. Entiendo su posición, Santo Padre. En ese caso, presentaré mi renuncia permanente al colegio cardenalicio. A mi edad, quizás sea tiempo de retirarme a una vida de oración y reflexión. Aceptaré su renuncia, Eminencia, con respeto por sus muchos años de servicio, y rezo para que encuentre paz en su retiro. Con la renuncia de Conti, la resistencia organizada comenzó a desmoronarse. Varios de sus aliados buscaron distanciarse de las acciones pasadas, ofreciendo cooperación con la comisión investigadora. La reforma financiera del Vaticano avanzaba firmemente hacia una nueva era de transparencia y responsabilidad. La Basílica de San Pedro resplandecía bajo el sol de noviembre, mientras fieles de todo el mundo se reunían para la ceremonia de beatificación. Había pasado un año desde los turbulentos días de la investigación financiera, y la Iglesia había emergido transformada, aunque el camino no había sido fácil. En primera fila, Elena Ricci observaba con emoción mientras el Papa León XIV pronunciaba la fórmula latina que declaraba beato a Giovanni Rotondo, un joven sacerdote del siglo XX que había sido martirizado por denunciar la corrupción en su diócesis. La elección de este beato era simbólica en el contexto de las reformas recientes. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la integridad a veces requiere sacrificio, había comentado el Papa durante la homilía. Pero la luz siempre prevalece sobre las tinieblas, aunque el camino sea largo. Después de la ceremonia, en una recepción privada en los jardines vaticanos, León XIV conversaba con los miembros de la ahora permanente Comisión Pontificia para la Transparencia. Elena, Sofía, Michael y Antonio habían sido nombrados miembros fundadores, junto con el cardenal Moretti y 3 nuevos cardenales comprometidos con la reforma. Un año, reflexionó el Papa mientras contemplaba los jardines. Parece mucho más tiempo. Ha sido un año de cambios profundos, Santo Padre, respondió Elena. A veces me cuesta creer todo lo que hemos logrado. Los logros eran ciertamente notables. Una nueva constitución apostólica, Lux Veritatis, había reestructurado completamente la administración financiera del Vaticano. El antiguo IOR había sido transformado en una institución transparente con supervisión independiente. Todas las fundaciones vinculadas a la Santa Sede debían ahora publicar informes financieros detallados, y un consejo de auditores internacionales y externos tenía autoridad para investigar cualquier irregularidad. El informe del Financial Times de la semana pasada fue sorprendentemente positivo, comentó Sofía. Describieron las reformas como un modelo de transparencia que muchas instituciones seculares podrían emular. Y lo más importante, añadió Michael, los fondos recuperados de las cuentas identificadas ya están siendo redirigidos a proyectos caritativos reales. Las primeras nuevas escuelas en África y Asia comenzarán a construirse el próximo mes. Sin embargo, todavía enfrentamos resistencia en algunos sectores, señaló el cardenal Moretti. Ciertos bancos y gobiernos
preferían el antiguo sistema, donde la discreción excesiva facilitaba ciertos arreglos. Era de esperar, asintió el Papa. La transparencia incomoda a quienes prosperan en las sombras, dentro y fuera de la iglesia. Mientras la recepción continuaba, Gabriele Ferraro se acercó discretamente al Papa. Santo Padre, Fray Mateo Gallinari ha llegado. Está esperando en la biblioteca privada como solicitó. León XIV se excusó del grupo y se dirigió hacia el Palacio Apostólico. El anciano fraile capuchino, ahora de 88 años y notablemente más frágil que el año anterior, esperaba sentado junto a la ventana. Fray Mateo, gracias por venir, saludó el Papa con afecto, especialmente sabiendo lo difícil que es para usted viajar ahora. No podía rechazar su invitación, Santo Padre, especialmente en este día. El anciano fraile sonrió. El Padre Pío estaría orgulloso de lo que ha logrado. Lo que hemos logrado juntos, corrigió León XIV. Sin su testimonio y su valor para preservar aquellos documentos, nada de esto habría sido posible. El Papa se sentó frente al fraile y extrajo de su escritorio un pequeño paquete envuelto en tela blanca. He querido mostrarle algo, Fray Mateo, algo que encontramos recientemente en los archivos personales del cardenal Benelli. Al desenvolver la tela, reveló un pequeño cuaderno de cuero gastado. Es el diario personal del cardenal Benelli de septiembre de 1978, los últimos días del Papa Juan Pablo I. El fraile tomó el cuaderno con manos temblorosas. ¿Y qué revela? Confirma lo que muchos sospechaban. Juan Pablo I había decidido implementar reformas financieras muy similares a las nuestras, basadas en parte en la información del Padre Pío. Había programado reuniones con los responsables del IOR para el día después de su muerte. Fray Mateo cerró los ojos por un momento. Entonces el padre tenía razón. Me dijo una vez, varias personas intentarán esta reforma antes de que finalmente suceda. Cada intento preparará el camino para el siguiente, hasta que la verdad no pueda ser contenida más. Parece que formamos parte de un camino mucho más largo de lo que imaginábamos, reflexionó el Papa, continuando el trabajo que otros comenzaron. ¿Ha habido alguna investigación sobre la muerte de Juan Pablo I? Preguntó Fray Mateo con cautela. El diario no sugiere nada irregular, si es lo que está preguntando. Simplemente muestra que estaba bajo tremenda presión y trabajando incansablemente. León XIV hizo una pausa. Algunos misterios quizás deban permanecer en manos de Dios. Mientras conversaban, en la plaza de San Pedro se estaban realizando los preparativos para una ceremonia especial programada para el día siguiente. La inauguración de la nueva oficina de transparencia financiera, abierta al público, donde cualquier persona podría acceder a informes detallados sobre cómo se utilizaban las donaciones y fondos de la Iglesia. Santo Padre, dijo Fray Mateo después de un largo silencio, hay algo que nunca le he preguntado. ¿Qué le dijo exactamente el Padre Pío cuando lo conoció como joven seminarista? El Papa sonrió ante el recuerdo. Fue muy breve. Estaba visitando San Giovanni Rotondo con un grupo de seminaristas. Cuando llegó mi turno de recibir su bendición, me miró fijamente y dijo, recuerda siempre que la Iglesia pertenece a los pobres, no a los príncipes. Si algún día estás en posición de elegir entre la comodidad de los poderosos y la verdad que sirve a los humildes, no dudes ni un momento. No mencionó nada sobre que sería papa o sobre el nombre de León, observó Fray Mateo con curiosidad. No, eso vino en su carta. Creo que incluso el Padre Pío no sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas. Solo sabía que algún día alguien llamado León continuaría el trabajo que otros habían comenzado. Mientras regresaban juntos hacia la recepción, el Papa y el fraile se detuvieron brevemente en la capilla paulina. Allí, en oración silenciosa, León XIV reflexionó sobre el extraordinario camino que había recorrido. Las reformas habían costado mucho, noches sin dormir, amenazas, crisis diplomáticas y mediáticas.
Algunos cardenales y obispos seguían resistiéndose. Algunos donantes importantes habían retirado su apoyo y ciertos gobiernos habían expresado su descontento con la nueva transparencia. Sin embargo, los beneficios eran incalculables. La credibilidad de la Iglesia entre los fieles comunes había aumentado notablemente. Las donaciones de pequeños contribuyentes habían crecido, compensando con creces la pérdida de algunos grandes donantes. Y lo más importante, los fondos recuperados de cuentas desviadas ya estaban financiando proyectos que marcaban diferencias reales en las vidas de los más necesitados. De regreso en la recepción, Elena presentaba al Papa un volumen encuadernado en cuero. Santo Padre, hemos completado la catalogación completa de los documentos del Padre Pío. Este es el índice oficial que estará disponible para futuros investigadores. Excelente trabajo, doctora Ricci, respondió León XIV, hojeando el meticuloso índice. La transparencia no solo se trata del presente y el futuro, sino también de comprender nuestro pasado con honestidad. Hay algo más, Santo Padre, añadió Elena, extrayendo un sobre de su carpeta. Encontramos esta última carta mientras organizábamos los archivos. Estaba sellada y marcada para ser entregada al Papa León XIV, un año después de las reformas. El Papa tomó el sobre con asombro. El sello de cera y la caligrafía eran inconfundiblemente del Padre Pío. ¿Cómo es posible? Habría tenido que saber no solo que habría un León XIV, sino también cuándo se implementarían las reformas. No tengo explicación, Santo Padre, respondió Elena. Solo puedo confirmar su autenticidad. León XIV abrió cuidadosamente el sobre y leyó la breve carta en silencio. Su expresión pasó de la sorpresa a una profunda emoción. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. ¿Puedo preguntar qué decía?, inquirió Elena con respeto. Eran palabras de aliento, doctora Ricci, y una predicción no sobrenatural, sino basada en la profunda comprensión que el Padre Pío tenía de la Iglesia, de que las reformas que implementáramos enfrentarían nuevos desafíos en los años venideros. Nos advierte que permanezcamos vigilantes, pues la tendencia humana hacia el secreto y el abuso de poder siempre buscará nuevos caminos. Un recordatorio oportuno, comentó el cardenal Moretti, que se había unido a la conversación. Ya estamos viendo intentos de crear estructuras paralelas para eludir los nuevos sistemas de transparencia. Precisamente, asintió el Papa. Esta reforma no es un evento único, sino un compromiso continuo que requerirá vigilancia constante. Esa noche, mientras la ciudad del Vaticano se sumía en la quietud, León XIV trabajaba en su escritorio, preparando la homilía para la inauguración del día siguiente. Las palabras finales de la carta del Padre Pío resonaban en su mente. El camino de la verdad nunca termina, Santo Padre. Cada generación debe recorrerlo nuevamente, enfrentando nuevos desafíos con la misma determinación. Lo que has comenzado deberá ser defendido por quienes vengan después. Tu legado más importante no serán los sistemas que has creado, sino el espíritu de transparencia y servicio que has reavivado en el corazón de la Iglesia. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Miles de fieles llenaban la plaza de San Pedro para la ceremonia de inauguración. Entre ellos estaban representantes de organizaciones de caridad de todo el mundo, periodistas, expertos financieros y delegaciones diplomáticas. El Papa León XIV, vestido con las sencillas vestiduras blancas de su oficio, se dirigió a la multitud con palabras claras y directas. Hermanos y hermanas, hoy no celebramos simplemente la apertura de un edificio o la implementación de nuevas políticas. Celebramos un retorno a los valores fundamentales del Evangelio: transparencia, responsabilidad y servicio preferencial a los pobres. Durante demasiado tiempo, permitimos que las sombras del secretismo y la complejidad financiera oscurecieran nuestra misión. Hoy, damos un paso decisivo hacia la luz.
Mientras hablaba, el Papa observó las diversas caras entre la multitud, el rostro arrugado pero sereno de Fray Mateo, las expresiones determinadas de Elena, Sofía y Michael, la mirada de aprobación del cardenal Moretti, e incluso en la distancia, la figura del cardenal Conti, quien había obtenido permiso especial para asistir a la ceremonia desde el monasterio donde ahora vivía en retiro. Este camino no ha sido fácil, continuó el Papa, y seguramente enfrentaremos nuevos desafíos en el futuro. Pero hemos establecido un principio fundamental que debe guiarnos siempre. La Iglesia no pertenece a sus administradores, sino a Cristo y a los pobres que Él nos llamó a servir. Cada euro, cada recurso, cada propiedad debe administrarse con esa verdad en mente. Tras la ceremonia, mientras el Papa saludaba a los asistentes, se encontró inesperadamente frente al cardenal Conti. El antiguo adversario, visiblemente envejecido por los eventos del último año, hizo una profunda reverencia. «Santo Padre, he venido a expresar mi reconocimiento. Aunque discrepamos sobre los métodos, no puedo negar los frutos de su trabajo». Conti hizo una pausa, visiblemente luchando con sus emociones. «He pasado estos meses en oración y reflexión. Gradualmente he llegado a comprender que lo que yo consideraba protección de la Iglesia era, en muchos aspectos, protección de sistemas humanos imperfectos». «Le agradezco sus palabras, Eminencia», respondió León XIV con genuina calidez. «Todos somos peregrinos en el camino de la verdad». «El Padre Pío tenía razón», añadió Conti en voz baja. «Nunca conocí al fraile personalmente, pero ahora comprendo por qué inspiraba tanta devoción y también tanto temor. Veía con claridad lo que muchos de nosotros nos negábamos a reconocer». Más tarde ese día, en una pequeña ceremonia privada en la cripta de San Pedro, el Papa León XIV colocó las cartas originales del Padre Pío y los documentos relacionados en un nuevo archivo especial, accesible a investigadores e historiadores futuros. «Estos documentos no solo pertenecen a nuestra historia», explicó a los pocos presentes, «sino también a nuestro futuro. Son un testimonio de cómo la verdad puede permanecer enterrada por un tiempo, pero eventualmente encuentra su camino hacia la luz». Elena Ricci, observando la ceremonia, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con el descubrimiento de una carta sellada hacía apenas un año. Como historiadora, comprendía que estaba presenciando un momento que sería estudiado por generaciones futuras. «La historia no es simplemente lo que ocurrió en el pasado», le había dicho una vez a sus estudiantes. «Es un diálogo continuo entre el pasado y el presente que constantemente informa nuestro futuro». Mientras el Papa sellaba ceremonialmente el nuevo archivo, ese diálogo entre pasado, presente y futuro parecía manifestarse visiblemente. Las palabras del Padre Pío, escritas décadas atrás, habían catalizado cambios que ahora transformaban la Iglesia moderna y establecían cimientos para las generaciones venideras. Al caer la noche sobre la ciudad del Vaticano, León XIV se retiró a su capilla privada para un momento de oración silenciosa. El peso de su oficina seguía siendo inmenso. Los desafíos continuaban siendo formidables, pero ahora había un nuevo sentido de claridad y propósito. «No somos dueños de la verdad», reflexionó, «sino sus servidores. Y cuando servimos a la verdad con fidelidad, ella ilumina el camino ante nosotros, paso a paso». En los años siguientes, las reformas iniciadas durante este periodo crítico transformarían profundamente no solo las finanzas vaticanas, sino también la cultura de la administración eclesiástica. El modelo de transparencia se extendería gradualmente a diócesis y conferencias episcopales en todo el mundo. Habría resistencia, retrocesos y nuevos desafíos, como el Padre Pío había predicho, pero el principio fundamental, que la Iglesia debe administrarse con transparencia para servir auténticamente a su misión, se había establecido firmemente.
Y todo había comenzado con una carta sellada, esperando pacientemente durante décadas el momento adecuado para revelar su verdad. Como León XIV escribiría años después en sus memorias, la verdadera profecía del Padre Pío no fue predecir eventos futuros, sino ver con claridad las verdades atemporales que muchos de nosotros, en nuestra comodidad y complicidad, nos negábamos a reconocer. Su mensaje más profundo fue que la integridad no puede ser indefinidamente postergada, que la luz eventualmente penetra incluso los rincones más oscuros, y que la Iglesia, para ser fiel a su fundador, debe abrazar la transparencia como parte esencial de su testimonio al mundo.